esta lección. Ahora sí, muy bien, entonces bienvenidos. Agradecemos al Señor por esta oportunidad que nos ha concedido un día más de vida. Tenemos el privilegio de estudiar su palabra. Se está yendo rápido este curso. Ya estamos por la lección número 4. Tenemos 4 más lecciones, bueno, 3 fuera de esta. Y le damos gracias al Señor por permitirnos estudiar su palabra, ¿verdad? Entonces, la lección 4, hoy vamos a aprender cómo es trabajar con pecadores y santos en la cadena de discípulos. Estábamos hablando un poquito con Viviana en nuestro diario vivir, ¿verdad? Como siervos de Cristo hay dificultades en las cuales el Señor nos da una dosis extra de paciencia y también de tacto, no solo para ser pacientes, sino también para corregir en amor cristiano a las personas que están bajo nuestro cuidado espiritual, ¿verdad? Porque si no corregimos, no lo estamos amando y pues estamos permitiendo que una gota de veneno pueda contaminar, destruir su vida. Entonces es muy, muy importante, ¿verdad? Ahí aplica bien la ley y el evangelio. Nosotros necesitamos escuchar la ley de Dios y ser consolados con el evangelio de Cristo. Muy bien. Entonces vamos a ver eso en la lección esta y la meta de hoy es ver cómo el Señor nos prepara para trabajar en medio de pecadores, que nosotros mismos somos pecadores, pero al mismo tiempo somos santos, no por las cosas que hacemos, no por la forma como vivimos, sino por la gracia, la misericordia, la compasión y todo lo que Cristo hizo en favor nuestro, ¿verdad? Muy bien, vamos a empezar con una oración. Nos postramos a los pies de Cristo y digamos: querido Padre Celestial, venimos ante ti hoy y confesamos en especial los pecados de nuestra juventud. Al pensar en las veces que en el pasado que actuábamos con inmadurez o rebelión juvenil, reconocemos que actuábamos y hablábamos de forma que no te daba gloria, confiando en Jesús para el perdón de todos esos pecados. También pedimos que envíes tu Espíritu Santo para librarnos de todos los sentimientos de culpa sobre esos errores y que obre en nosotros un amor hacia los creyentes jóvenes a nuestro alrededor para que podamos mostrar paciencia y amor en nuestro trabajo con ellos, para que te puedan glorificar en sus palabras y obras y crecer como líderes en tu iglesia. Pedimos que uses esta clase para ayudarnos a crecer en nuestra habilidad de hacer esto. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Muy bien, vamos a hacer un pequeño repaso sobre el video que vieron y las lecturas bíblicas que tuvieron el privilegio de leer. ¿Qué me pueden contar sobre el video que vieron? Me encantó la introducción que hizo una conexión con el rey David, ¿verdad? Los errores de joven que hizo y también haciendo la conexión con Juan Marcos. A ver, un pequeño resumen de la historia, dándole la bienvenida a... Estaba Héctor por ahí, no sé si se conectó. Adelante, Viviana, por favor. Bueno, el video hablaba de David, que David tenía el corazón, Dios decía que tenía el corazón conforme a Dios, ¿no? Pero a la vez David también pedía perdón por los pecados de su juventud.
por haber sido inmaduro. Entonces, ahí podemos ver, ¿no? Como que David, siendo elegido, hecho rey, era un hombre de fe, con valentía. Él también tenía los errores como todo ser humano y de juventud, pero él tenía también ese arrepentimiento, ¿no? Y eso nos llevaba a ver lo que le pasaba a este joven Juan Marcos, que él también, siendo muchacho joven, tuvo su error, tal vez a no querer seguir el viaje junto a Pablo y a Bernabé, ¿no? Eso hablaba un poco el video, ¿no? De lo que podíamos leer también en la palabra. No sé si algún hermano quiere completar un poquito más, así no hablo yo sola. Gracias, Viviana, muchísimas gracias. Héctor, qué bueno, bienvenido Héctor, y también Jesús estaba por ahí, pero ya se desconectó otra vez. Héctor, bienvenido. ¿Cómo está, hermano? Sí, profesor Nixon, buenas noches con todos los hermanos y bueno, aquí dándole las gracias a Dios por permitirnos de reunirnos nuevamente en el estudio, profesor Nixon. Excelente, hermano. Bienvenido, gracias. Muy bien, entonces vamos a las preguntas que hicimos en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y habían estas preguntas sobre identificar un poquito de dónde era originario Juan Marcos, quiénes eran sus parientes y cuál fue el error de su juventud que cometió. Entonces, ¿quién me puede decir de dónde su pueblo natal, Juan Marcos? ¿Investigaron? Sí, pastor. Adelante, hermano. Era de Perga. Ok. Excelente. ¿Alguien más? Viviana, adelante. Sí, yo tenía entendido que era de Jerusalén. Vivía en Jerusalén. No sé si había nacido en otro lado, pero por lo que yo leí, él había nacido en Jerusalén. Él vivía con la casa de su madre María, que estaba en Jerusalén. Ahí se reunían también todos los creyentes, porque cuenta el video y la palabra que cuando Pedro es liberado por el ángel, que sale como si fuera una visión, y cuando se encuentra en la calle se da cuenta que realmente Dios lo había sacado de prisión y lo había salvado de las manos de la muerte que quería darle Herodes. Pasa a la casa de María. Excelente, gracias. Muy bien, hermanos y hermana en Cristo. Entonces, este fue pueblo natal de Jerusalén, ¿verdad? Para como dijo Viviana, el texto y el video, vamos a enfocarnos ahí. Quizás Maglio hizo una investigación más a fondo y nos dijo eso, pero vamos a dejarlo con Jerusalén, ¿verdad? Ahí es este lugar donde nos cuenta la historia. A los parientes, ya mencionó Viviana, su madre se llamaba María y Bernabé era su primo, ¿verdad? Ahí tenemos los pasajes bíblicos que hablan de eso, que era de Jerusalén. Ya contó la historia Viviana, ¿verdad? Es increíble como la noche antes de que al siguiente día iba a ser, iba a estar enfrente del juzgado, ¿verdad? Iba a ser, quién sabe, sentenciado Pedro. Y en la noche vino un ángel y lo dijo: apúrate, ven, vamos, ponte la ropa, ponte algo, no te olvides las sandalias, ¿verdad? Y vamos, sígueme. Y es como una película, ¿verdad? Es como si él fue nomás caminando, es como invisible, ¿verdad? Las puertas se abrieron, ahí estaban los guardias y salió, y todavía Pedro pensó que estaba como una visión, dijo: esto no es real, hasta que estaba fuera en la calle y el ángel se fue y pues ahí fue a la casa de María, ¿verdad? Conocidos, me imagino que eran. Tocó la puerta, la muchacha vio a Pedro y se fue dejándolo afuera con la puerta ahí esperando, ¿verdad? Y fue a contarles la buena noticia y ellos no creyeron y al fin pues sí.
Entonces, es una hermosa historia, ¿verdad? Entonces, la mala decisión que tomó de joven, no sabemos los detalles, ¿verdad? La Biblia no nos dice qué pasó. Quizás dijo, yo no voy, está muy lejos, está haciendo mucho frío, está muy, ¿verdad? Feo el lugar aquí, no voy. Quizás tantas otras son especulaciones, ¿verdad? Al fin no sabemos por qué no continuó el viaje, nomás nos dijo, me voy, y él regresó a Jerusalén, ¿verdad? Entonces esas tres cosas fue Jerusalén, su madre se llamaba María, y Bernabé, su primo, y ahora podemos ver la razón por la cual él intervino, ¿verdad? Cuando dijo, pues vamos llevándole al muchacho, démosle una segunda oportunidad. Y Pablo dijo no. ¿Ok? Excelente. En esta lección también vamos a enfocarnos en la justificación. ¿Qué es la justificación, hermanos? La justificación. La justificación es cuando Dios nos declara inocentes por la fe. Nos declara inocentes porque Cristo pagó por nosotros nuestros pecados. Excelente. Podemos pensar en un juzgado, ¿verdad? Que vamos a poner un malhechor es declarado justo, ¿verdad? El juez literalmente le dice en base a del abogado, ¿verdad? Las pruebas que ha hecho, que es inocente, pero en este caso nosotros somos culpables. Y el juez, en vez de juzgarnos a nosotros, castigó a su hijo, castigó al abogado, ¿verdad? Entonces dice la declaración de Dios que las personas no son culpables porque Jesús ha pagado por sus pecados. Entonces vamos a leer los pasajes bíblicos, ¿verdad? Porque es importante leerlos. A ver si tenemos aquí los pasajes bíblicos para... Entonces, alguien que me ayude a leer los primero Isaías 5:6, por favor. Si se ve en la pantalla. Sí, yo puedo. Okay. Adelante, Vivian. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a su herida fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Amén. Excelente. Entonces, para que para usted y yo, hermanos y hermanas en Cristo, sea gratuita la salvación, alguien tuvo que pagar el precio, ¿verdad? Y ese precio lo pagó nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que no lo pagó con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Cuando usted y yo recordamos eso, que Cristo hizo todo eso para que nosotros hoy tengamos el privilegio de llamarlo a Dios nuestro Padre y a Jesús nuestro hermano amoroso, ¿verdad? Eso realmente nos hace amarlo más a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, ¿verdad? Romanos 3:26, ¿qué dice? ¿Un voluntario? ¿O una voluntaria? Vamos a... Héctor, ¿puede ayudarnos con eso, por favor? Con la lectura de Romanos 3:26, 3:23 al 26, por favor. Está bien, profesor. No sé si lo podría hacer un poco más grande, como que no logro ver mucho. No sé cómo hacer más grande. Debe haber alguna forma, pero no he llegado hasta la tecnología, hasta ahí. Leo, pastor. Voy a leerlo de mi Leo, Biblia, pastor. profesor. Ya. Lea de la Biblia mejor, Héctor, y luego Hernán, usted va a leer el siguiente, ¿ya? Leo el 25 entonces, pastor. 23 Ya. al 26, dijo, ¿no, profesor? Sí. Está bien. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
Me salté el 25, profesor. A ver, Sí, léale al 25 también. Ujú. a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Excelente, excelente pasaje bíblico, ¿verdad? Entonces, ahí está diciéndonos clarito. ¿Qué hemos hecho nosotros para ganarnos ese privilegio? Absolutamente nada, ¿verdad? Adelante, Hernán, por favor. 2 Corintios 5, 19, 21. ¿Qué dice ahí? Permítame, lo busco en la Biblia que esté más grandecito, pastor. Chévere, hagan nomás, sí. 2 Corintios 5, 19 al 21. listo, pastor. 5 de 19 al 21 dice así. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como el Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados en Dios. ¿Hasta ahí, pastor? Sí, ese era 2 Corintios 5, 19. Corintios 5, 19 al 20. 21. Al 20. El 21 ¿Hasta el es. 21? Bueno, Sí, el 21 es el más importante. al que no Bueno, todos son conoció, importantes. al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Excelente, gracias hermanos y hermanas. Entonces aquí está diciendo los pasajes bíblicos, ¿verdad? De lo que Dios hizo literalmente para declararnos justos, para declararnos que ya no somos culpables, porque Jesucristo pagó el precio, ¿verdad? Excelente, aquí está en una de nuestras confesiones, ¿verdad? Creemos y enseñamos que por Jesús, Dios nos ha declarado no culpables del pecado. Este regalo gratuito es atribuido a nuestra cuenta a través de la fe. El estatus actual de los creyentes ante Dios es seguro en Cristo. Este estatus se describe en la Escritura como heredero de la vida eterna, hijo de Dios, santo, etc. La justificación es enteramente obra de Dios, es terminada y completada en Jesús. Entonces podríamos decir que es comenzada, terminada y completada en Cristo Jesús de principio a fin. No hay nada que yo o usted hayamos hecho para ganarnos, ¿verdad? Muy bien. El otro tema más importante también es la santificación. ¿Qué es la santificación? ¿Alguien puede leer ahí Sí, pastor. Adelante, El proceso Héctor. continuo por el cual el Espíritu Santo aparte a los creyentes del mundo incrédulo para hacer buenas obras. Excelente. También vamos a leer Tesalonicenses. Entonces, 3 personas para leer y lean de sus Biblias mejor, por favor. Entonces, vamos a ver. Segunda de Tesalonicenses, Héctor. Efesios 2, 9, 10. Lea desde el 9 hasta el 10. Viviana y Romanos 8, 5 al 10. Héctor, por favor. Sí, profesor Nixon, a mí me tocó segunda de Tesalonicenses 2:13. Sí, por favor, sí. Creo. Dije así, ¿no? O ya creo que cambié el orden. Sí, mencionó primero mi nombre. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Gracias, hermano. Adelante. Ahora seguía yo, me parece. Sí. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias. Excelente. Entonces, Dios nos preparó de antemano. Ahora sí, Héctor. Perdón, Hernán. Hernán, por favor, adelante. Romanos 8, 5 al 10. Hernán, ¿está ahí, hermano? Sí, señora, ya apagó el micrófono. Ahora sí, gracias. Romanos 8, del 5 al 10. Sí, por favor. Bueno. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Gracias, hermano. Muy bien. Entonces, podemos decir otra vez, ¿verdad? Que todo lo que hacemos, que todo lo que decimos, no es por nuestro propio esfuerzo, sino es por el poder del Espíritu Santo, alimentados de la palabra de Dios. Le dice, la santificación es la obra del Espíritu Santo de crear la fe en el corazón humano por el poder de los medios de gracia. A través de su poder y por esos mismos medios de gracia, el Evangelio en palabra y los sacramentos, Él hace crecer nuestra fe y empodera a creyentes a vivir según la voluntad de Dios, puesto que mientras siguen en este mundo, los creyentes aún tienen una naturaleza pecaminosa. El proceso de la santificación nunca está completo en esta vida. Los creyentes mostrarán frutos de fe. Los creyentes también mostrarán evidencia de la naturaleza pecaminosa que todavía se esconde dentro de nosotros, ¿verdad? Martín Lutero dijo, ¿verdad? Que somos simultáneamente pecadores, santos y pecadores a la vez. Entonces somos santos por la obra redentora de Cristo. Somos pecadores porque por nuestras venas todavía corre, ¿verdad? Lo heredado de Adán y Eva, sangre por las venas. Excelente. ¿Qué significa para nuestro trabajo todo lo que acabamos de decir ahorita? La justificación y la santificación. ¿Qué fortaleza espiritual nos da a nosotros cuando estamos trabajando con los líderes, ¿verdad? Bueno, trabajando con los estudiantes, trabajando con las personas que están bajo nuestro cuidado espiritual. ¿Qué significa para nuestro trabajo? Lo que acabamos de ver, la justificación y también la santificación. Adelante, Viviana. Bueno, la justificación a mí lo que me da es la seguridad de que lo que yo estoy trabajando para el Señor, predicando su palabra, estoy respaldada por Él. Siento eso, estoy justificada, así que estoy respaldada por Él. Yo estoy enseñando la palabra. Eso es lo que es. Estoy justificada, estoy libre de culpa, soy salva, así que yo estoy trabajando para el Señor. No sé si me puedo explicar bien. Sí. Y la santificación, a la vez también, no me deja a mí, me da a entender que yo sigo siendo, mi esencia sigue siendo pecaminosa. Que lo que tengo de santo es gracias a lo que Dios, a lo que Jesucristo me adjudica a mí. Entonces yo tengo que mirar a mi prójimo, a mi hermano, a la persona que yo estoy enseñando y dándole la palabra con amor.
y ponerme al mismo nivel que Él, porque yo no soy más que Él. Cristo vino pagó por nosotros, por todos por igual, nadie es más que el otro. Entonces yo tengo que mirarlo con amor y ayudarlo para que Él comprenda la obra que el Señor hizo por todos nosotros. Es la forma que tengo de explicarlo. Gracias, Viviana, bien dicho. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, pastor. Adelante, Magli. Excelente, hermano. Adelante, Ya. por favor. Para nosotros los cristianos, primeramente hemos tenido que santificarnos. Hicimos nuestros votos de santificación. Luego nos hemos justificado, porque ya hemos sido santificados primero. Entonces, bajo esas garantías, la santificación de fe, de corazón, de amor, hemos sido justificados por el Espíritu Santo para poder llevar las enseñanzas sanamente, sin ninguna hipocresía, con toda fe y seguridad hacia Dios. Muy bien, gracias, Maglio. Entonces, usted dice que primero viene la justificación y luego la santificación, primero la santificación y luego la justificación, o al revés. No, primero la santificación. Luego la justificación, porque para estar justificados tendríamos que estar santificados. Pero bueno, justificación significa la obra de Dios, ¿verdad? Es 100% que Dios nos rescató, porque una persona, como hemos estudiado, ¿verdad? Nacemos muertos en pecado, y un muerto en pecado no puede justificarse por sí solo. Entonces, por eso estamos hablando de los versículos bíblicos aquí, ¿verdad? Que hemos sido justificados, declarados justos e inocentes ante Dios. Pero Dios ha hecho la obra en nosotros de principio a fin. Él hizo todo el trabajo. Entonces ahora ya está el corazón limpio, ¿verdad? Está por medio del poder del Espíritu Santo. Ahora vamos a vivir según la voluntad de Dios. Un ejemplo claro de eso es Zaqueo, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesucristo con Zaqueo? ¿Verdad? Él fue a comer en su casa. Y ahí las palabras de Zaqueo fue los frutos de su fe. Entonces la santificación no es otra cosa que los frutos de fe nuestros, ¿verdad? Que vamos a vivir según la voluntad de Dios. Si yo amo con fervor a mi Señor Jesucristo por todo lo que Él hizo, ¿verdad? Entonces voy a querer vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, y puedo, no por mi propio esfuerzo, sino por la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Jesús, adelante. Amén, pastor. ¿Sí me escucha? Sí, clarito, adelante. Y no, pues era aportar, pues, dar mi opinión acerca de la justificación y la santificación, ¿cierto? No hay nada que yo pueda hacer para justificarme delante de Dios. Todo lo hizo Jesús, que es perfecto, ¿cierto? Entonces, primero es la justificación por Cristo Jesús. Y después la santificación a través del Espíritu Santo, como lo acabamos de leer en el concepto que estaba en la pantalla, ¿cierto? El Espíritu Santo es el que nos santifica para apartarnos de todos aquellos incrédulos. Entonces, nosotros somos justificados por ese sacrificio que hizo nuestro Rey Señor Cristo Jesús en la cruz. No hay nada que podamos hacer para justificarnos delante de Dios. Y santificado a través del Espíritu Santo. Amén, pastor. Gracias, hermano. Héctor, adelante, y luego vamos a continuar. Adelante, hermano Héctor. ¿Qué opinas de estas dos cosas? Son muy importantes. También como las confesiones y los libros de la confesión luterana dice, según el orden de causa y efecto, primero viene la justificación, ¿no? Que somos declarados inocentes, y el efecto de la justificación es la santificación.
porque el Espíritu Santo hace que nosotros, por gratitud a ese amor inmerecido que Dios nos ha dado en Cristo, vamos a querer hacer en gratitud, vamos a querer obedecerle. Y entonces, viendo de esa forma, primero es la justificación y el resultado o el efecto de la justificación es la santificación, profesor Nixon. Excelente, hermanos. Muchas gracias. Bien dicho, entonces, eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Ahora también vamos a aclarar que muchos dicen, ¿verdad? Aquí, podemos vivir en santificación total. Eso es imposible, ¿verdad? Allá en el cielo, cuando el Señor nos lleve a su gloria, ahí sí viviremos en perfecta justicia y santidad, ¿verdad? En la presencia de Dios Todopoderoso. Pero acá en la tierra, ¿verdad? Si no fuera por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra de Dios, que todos los días nos cuida, nos protege, es como a una vela, ¿verdad? O como una plantita sembrada en nuestros huertos, ¿verdad? Siempre el Espíritu Santo lo está regando, el agüita de la palabra de Dios le está regando o poniendo el fertilizantes, abono para que nuestra fe vaya creciendo, ¿verdad? Entonces, bendito sea Dios que nos dio al Consolador, el que protege nuestra fe, el que nos cuida, el que que pone en nuestras mentes, en nuestros corazones para marcar lo que es bueno y lo que es malo, marcar la diferencia, ¿verdad? Entre el bien y el mal, entre lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios, entre lo que me construye espiritualmente y lo que me destruye espiritualmente. Entonces, excelente. Entonces es muy, muy importante, hermanos y hermanas en Cristo, notar la diferencia, porque esto es lo que vamos a enseñar a los nuestros estudiantes, a las personas que están bajo nuestro cuidado, ¿verdad? Entonces, como ya leí anteriormente, voy a volver a leer otra vez. La santificación es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? De crear fe en el corazón humano por el poder de los medios de gracia, a través de su poder y por esos mismos medios de gracia, el Evangelio en palabra y sacramentos, Él hace crecer nuestra fe y nos, ¿verdad? Fortifica, vamos a ponerlo, a creyentes a vivir según la voluntad de Dios, pues mientras siguen en este mundo, los creyentes aún tienen una naturaleza pecaminosa. El proceso de la santificación nunca estará completo en esta vida. Los creyentes mostrarán frutos de fe, los creyentes mostrarán evidencia de la naturaleza pecaminosa que todavía se esconde dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy importante ver. Muy bien. Ya hablamos un poquito de esto, ¿verdad? Que es un repaso para nosotros, pero es de gran importancia mientras multiplicamos discípulos y entrenamos y ayudamos a otros en la cadena de discípulos. La sencilla verdad es que estamos trabajando con personas que son tanto santos como pecadores. Santos según la declaración de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Pecadores según nuestra naturaleza, ¿verdad? Naturaleza pecaminosa. Nos regocijaremos mientras el Espíritu trabaja en ellos y muestran fe y muestran frutos de fe. También no nos sorprenderá que el pecado se deje ver. Entonces, esa es la lucha diaria, ¿verdad? Como dijimos ya el otro día y siempre lo volvemos a repetir, que somos como vasijas de barro, ¿verdad? Que en nuestras manos llevamos el glorioso evangelio de salvación y vida eterna. Ese es el poder de Dios, ¿verdad? Antes de pasar, estaba pensando justo en un pasaje bíblico que es, bueno, recordar del profeta Isaías, ¿verdad? Está en Isaías 64, creo que es el versículo 6 que dice, ¿verdad? Que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Me encanta ese versículo, ¿verdad? Cuando habla de los trapos de inmundicia, siendo un poco más literales,
Esos trapos de inmundicia son algo que, ¿verdad? Es casi es difícil pronunciarlos también, ¿verdad? Porque así es como nuestras obras de justicia son ante los ojos de Dios. Excelente, entonces vamos a continuar. Dice, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Aquí están, ¿verdad? Los tres. Vamos a ponerle que este es Bernabé, Pablo y este más joven que sea, ¿cómo se llama? Juan Marcos. Entonces regresó. Muy bien. Dice, en este curso nos enfocamos en multiplicar discípulos, formar cadenas de discípulos. Eso quiere decir que compartimos el evangelio para hacer discípulos y seguimos instruyendo y animando a los discípulos a que instruyan y animen a otros. La cadena no termina, ¿verdad? Esto es un proceso bíblico hermoso, pero no hay proceso perfecto en el mundo. Va a ser complicado. Somos pecadores trabajando con pecadores. No quiere decir que justificamos el pecado, pero no nos debe de sorprender, ¿verdad? Entonces, esa es la razón. A veces podemos pensar o creer, ¿verdad? Que todos somos creyentes y vamos a vivir perfectamente un mundo maravilloso, sin pecado, sin discordia, sin enojo, nada de eso. Me preocuparía si no hubiera nada de eso, ¿verdad? Los retos están ahí. Sin embargo, tenemos algo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Así es que, ¿qué debemos mantener en mente ante todas esas inesperados, ante todas esas cosas que va a pasar en nuestros grupos, con personas que a veces, ¿verdad? Tienen un punto de vista diferente al nuestro, o hay algunas cosas que no les agrada y todo eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo que nosotros vamos a recordar siempre y vamos a postrarnos a los pies de Cristo es y recordar su palabra. Ese es nuestro alimento diario. Esa es nuestra fortaleza. Son los propulsores que literalmente, ¿verdad? No sé si obviamente los aviones, ¿verdad? Esas cosas que tienen las turbinas que tienen, esas son los que le dan la fuerza para que el avión se eleve. Lo mismo para nosotros, la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo. Maglio, ¿puede hacerme el favor de leer el pasaje bíblico del Salmo 25, por favor? Sí, pastor. Gracias, hermano. Adelante. Recuerda, Señor, que en todo tiempo me has mostrado tu amor y tu misericordia. Tú, Señor, eres todo bondad. Por tu misericordia, acuérdate de mí. Pero olvídate que en mi juventud pequé y fui rebelde contra ti. Excelente. Muchas gracias. Entonces, ¿quién está hablando esto? David. El rey David, ¿verdad? El rey David, ya dijo Viviana, el video nos dijeron al principio, ¿verdad? Que Dios lo amaba a David, ¿verdad? David, por largo de la historia que vemos, él siempre hablaba con Dios, él siempre preguntaba a Dios antes de hacer cualquier cosa, si iba a atacar a otro ejército enemigo, cualquier cosa que iba a hacer, él siempre preguntaba a Dios. Pero también, como todos nosotros hemos cometido errores. ¿Quién no ha cometido errores? ¿Verdad? Vamos a usar las palabras de Jesús. El que no ha cometido error, que lance la primera piedra, ¿verdad? Todos hemos pasado por eso. Y el Señor en esos errores también nos ha enseñado. Muy bien. Muy bien, dice, en este pasaje vemos que incluso el rey David tenía pecados en la inmadurez de su juventud. Por estos pecados, al igual que todos, murió Cristo, ¿verdad? Por cada uno de nosotros. Debemos recordar que los jóvenes con quienes trabajamos necesitan que les sean señalados esos pecados, pero también necesitan la certeza de su perdón, ¿verdad? Como dijimos al principio, tener la valentía
y el coraje necesario en amor cristiano para corregir cualquier error, ¿verdad? Corregir con la ley de Dios, mostrarles su pecado y al fin, ¿verdad? Consolarles con el dulce evangelio de salvación y vida eterna. Muy bien. Siguiente pasaje bíblico. Héctor, ¿puede leer, por favor? Filipenses 3, 12, 14. Así es, profesor. No es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que él todavía no llegó a ser perfecto, pero él sigue a la meta. ¿Sí? ¿Verdad? Luchando en este mundo con su mirada en lo alto, ¿verdad? Él dice, Cristo ya ganó, todo lo hizo por mí, ¿verdad? Ahora yo hago lo que hago es por gratitud a Él, ¿verdad? Entonces aquí dice el apóstol Pablo nos recuerda que la santificación es un proceso. Él mismo dice, ¿verdad? Ningún cristiano en esta vida logrará la perfección. Sin embargo, animamos el esforzarse a esa meta y pedimos la ayuda de Dios a hacerlo. Entonces, no queremos dar una mala impresión de decir que no voy a hacer nada por mi vida de santificación aquí en la tierra. Voy a vivir al fin que Dios me perdona en Cristo Jesús si hago algo, ¿verdad? Pero eso es jugar con la gracia de Dios. Y si lo hacemos eso, Dios, nuestro Padre Celestial, ve en nuestros corazones y Él sabe si realmente estamos viviendo como hijos de Dios, como cristianos, viviendo, atesorando la gracia de Dios, o sencillamente lo estamos pisoteando, ¿verdad? O lo estamos menospreciando. Entonces, Dios ve nuestro estilo de vida, Dios ve la forma como tratamos a los demás, la forma como estudiamos la Biblia, ¿verdad? Nos alimentamos de ella constantemente. Eso es lo que hace que, ¿verdad? Seamos hijos de Dios, seamos cristianos y el resto de la gente nos ve, ¿verdad? Nos ve algo diferente. Hernán, por favor, ¿puede leer este pasaje bíblico? Sí, pastor. El viento sopla de donde quiere y lo puede oír, pero no sabes él de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Excelente, gracias, Hernán. Este pasaje bíblico, ¿verdad? Le dijo Jesús a Nicodemo cuando vino de noche a hablar con Jesús, ¿verdad? Entonces, la obra del Espíritu Santo es invisible. Sabemos que obra en el corazón humano a través de los medios de gracia. Sin embargo, el Espíritu trabaja como quiere en ese corazón. A veces vemos resultados inmediatos y otras veces no los vemos. En muchos de nuestros familiares, nosotros mismos, ¿verdad? Personalmente, quizás tomó algún tiempo, quizás tomó alguna situación difícil en la vida para que al fin doblemos rodilla y pues escuchemos la voz de Dios llamándonos, ¿verdad? Mediante un mensajero, un amigo, un familiar que siempre nos invitaba a escuchar la palabra de Dios y a veces no lo hacíamos, ¿verdad? Pero en el tiempo de Dios. Y eso es muy importante, hermanos y hermanas en Cristo, notar, porque a veces uno en el ímpetu, en el deseo de formar nuestros grupos que ya vayan creciendo en número, ¿verdad? A veces nos frustramos un poquito, nos sentimos
días, como que no estamos avanzando hacia adelante. Pero acuérdense, hermanos, que una alma, una oveja para Cristo es importante. Una alma a la vez. En el cielo hay fiesta. En el cielo hay fiesta por un pecador que se arrepienta, ¿verdad? Y si nosotros somos ese instrumento y si nosotros somos, ¿verdad?, esa herramienta que el Señor está usando para que esa persona que estaba muerta, que estaba viviendo en tinieblas, llegue a la luz, llegue a la vida, vamos a dar gracias, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que hace la obra en la persona. A veces va a tomar muchos, inclusive años, pero nuestro trabajo, nuestra misión es compartir la palabra de Dios, sembrar la semilla, y el Espíritu Santo regala la semilla, y el Espíritu Santo es el que hace la obra, ¿verdad? Eso nos consuela, ¿verdad? Que no es que ustedes tienen que, ¿verdad? Imagínense ustedes, hermanos, decir, Dios nos dice, ve ahí al pueblo, a tal pueblo, ahí hay como 200 personas y quiero que las 150 en una semana se conviertan. Y si no haces eso, estás fuera del reino de Dios, ¿verdad? No, el Señor nos dice, ve, comparte. Y el resto yo hago. ¿Alguien más? ¿Quién falta leer? Está allí. Vamos a empezar la segunda ronda. Entonces, Viviana, por favor. Sí, profesor. Por lo tanto, desechen toda clase de maldad, todo engaño y hipocresía, envidias y toda clase de calumnia. Busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. Amén. Gracias, Viviana. Muy bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí este pasaje bíblico? De los cristianos, si creen en su salvación, eso pasa por la leche espiritual pura, la palabra de Dios, ¿verdad? Al igual que un recién nacido no crecerá si constantemente le grita que crezca, más grande y fuerte, así que un creyente inmaduro no crecerá ni madurará en la fe si usted le dice que crezca y madure. Al igual que un bebé crece con la leche, un nuevo creyente crecerá siendo alimentada con la palabra de Dios, ¿verdad? A veces pasa en nuestra Latinoamérica también que somos forzados a a dar frutos de fe, pero no somos instruidos en la palabra de Dios, ¿verdad? Pasa mucho eso en Latinoamérica con el legalismo, ¿verdad? ¿Y tú por qué no das frutos? ¿Y por qué tú no eres un buen cristiano, verdad? Si no haces esto, Dios no está contento contigo. Si no cumples ciertas reglas, pero no nos enseñan la pura palabra de Dios, que es la leche, que es el alimento, ¿verdad? Como cuando uno está, no hay mejor explicación que esta, ¿verdad? Cuando uno es un niño, ¿verdad? Tiene que alimentarlo, fortalecerlo para que los huesitos crezcan, para que los músculos crezcan y así sucesivamente, ¿verdad? Es lo mismo con nosotros. Y la única cosa que nos hace crecer espiritualmente para que estemos fuertes espiritualmente es la palabra de Dios, ¿verdad? Y si tenemos eso en nuestras manos, bendito sea Dios, qué privilegio de compartir con otros. Héctor, adelante, hermano, puede leer 1 de Corintios. Héctor, ¿está allí? Bueno, entonces, hasta que llegue Héctor Maglio, por favor, puede leer esto. Sí, profesor. Gracias, hermano. Después de todo, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Solo servidores por medio de los cuales ustedes han creído, según lo que cada uno le concedió el Señor. Yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Excelente, hermanos. Estos versículos, yo creo que este pasaje deberíamos hacer un cuadrito y ponerlo ahí al frente de nuestra casa, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos haciendo. No importa que yo haya empezado un
un grupo, ¿verdad? Lo que queremos es que la gente conozca quién es su Salvador, ¿verdad? En este pasaje hay dos cosas que notar. Que todos somos trabajadores en la cadena de discípulos y solamente Dios da el crecimiento, ¿verdad? Me encanta este pasaje bíblico, ¿verdad? Yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Es un hermoso pasaje bíblico, una motivación espiritual, el saber que todo lo que usted está haciendo es una bendición del cielo y todo, ¿verdad? Lo que el Señor le está concediendo a usted avanzar en el grupo sembrador, que haya más personas que escuchen la palabra de Dios, es obra de Dios, ¿verdad? Muy bien, entonces, Héctor está allí, ¿regresó? Profesor Nixon, disculpe, aquí un rato. Está bien. Lea nomás, por favor, la segunda de Corintios 12. Ay, y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, habré de jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí. Gracias, hermano. Otro hermoso pasaje bíblico, ¿verdad? Nunca habrá un tiempo en esta tierra cuando disfrutamos de la perfección celestial. Oramos que Dios quite obstáculos, pero reconocemos que aún esas cosas son aguijones en el cuerpo. Aún esos aguijones en el cuerpo son usados por Dios para mostrar su poder y gracia, ¿verdad? Qué cosa más maravillosa que el Señor nos da estos versículos bíblicos. Entonces, hermanos y hermanas, mediten en los pasajes bíblicos. Una cosa, un consejo muy humilde, es verdad, a veces uno se enfoca tanto en preparar estudios bíblicos, en estar ahí cerca de la gente, ¿verdad? Que se nos olvida alimentarnos nosotros mismos personalmente. Mientras más alimentados estamos nosotros con la palabra de Dios, mientras más fortalecidos estamos, mejores servidores del Señor seremos, ¿verdad? Porque a veces en el afán de compartir con otros, preparar las clases, las lecciones, se nos olvida de nuestra educación o preparación o autoestudio bíblico, ¿verdad? De esa conexión personal con Dios. ¿Quién no ha leído todavía? Hernán. Hermano, lea por favor, Pastor. Timoteo. Con gusto, pastor. Esta es palabra fiel. Si alguno anhela ser obispo, desea una buena obra, pero es necesario que el obispo sea irreprensible y que tenga una sola esposa, que seas sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Excelente, me encanta las 2 cartas escritas por el apóstol Pablo a Timoteo, que hemos estado leyendo, dicho sea de paso, ¿verdad? Para esta noche leímos los capítulos 5 y 6, muy detallado los consejos que da Pablo a Timoteo, ¿verdad? Excelentes. Muy bien. Dice, mientras identificamos y entrenamos a líderes de la iglesia, reconocemos que aunque todo pecado, con la excepción del pecado contra el Espíritu Santo, puede ser perdonado, podría haber ciertos pecados que descalifican a un individuo de una posición de liderazgo en la iglesia. Usamos discreción mientras consideramos quién servirá en cuál papel en la iglesia, ¿verdad? Entonces, otra vez el Señor nos va a dar sabiduría para ver quién está calificado para servir al Señor, ¿verdad? No queremos que después de un tiempo
vaya a haber algunos desacuerdos y algunas faltas doctrinales por el simple hecho de que, ¿verdad?, quisimos llenar un espacio que estaba vacío y no meditamos, no oramos y no vimos los talentos de cada persona, ¿verdad? Excelente. ¿Alguna pregunta sobre los pasajes bíblicos? Yo creo que fueron muy claros, muy concretos en nuestro ministerio, ¿verdad? Mi recomendación es siempre recordar y volver a ellos. Meditar cuando estemos pasando por una situación difícil en nuestro grupo. Volvemos a la Biblia. Allá nos postramos a Cristo, que Él es el único que nos da la sabiduría, el único que nos ayuda en momentos de incertidumbre. Muy bien, amados y amadas en el Señor, la guía de metas es una de las herramientas esenciales en nuestro ministerio, en el grupo Sembrador. Entonces, la guía de metas tiene tres pasos. Muy bien, entonces el conocimiento bíblico. Usted cada vez que se reúne con su consejero, hacen un estudio bíblico, ¿verdad? Lo más importante. El crecimiento en una área específica de santificación, ¿verdad? Por ejemplo, ha habido casos, una de las metas es si de pronto una pareja no está casada, entonces como una meta principal, una meta espiritual, una meta personal es casarse, ¿verdad? O si de pronto no tenemos a nuestros hijos que están bautizados, entonces una meta es en gratitud, como dijo Héctor, ¿verdad? Lindas palabras. En gratitud por todo lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús por mi vida, voy a bautizar a mis niños, voy a arreglar la situación matrimonial y tantas otras cosas, algo personal, algo específico, ¿verdad? Y también el número 3, los planes para el trabajo de compartir el evangelio, planes a corto y largo plazo, cosas específicas y también un plan cómo llevarlo a cabo, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos que yo voy a seguir para que esas metas sean cumplidas en corto y largo plazo? Ustedes ya tienen conocimiento con la guía de metas, ¿verdad? ¿Están trabajando con sus consejeros? Sí, pastor, yo sí tengo el ICEPRO como mi consejera. Ahora el 22 me reúno con ella. Excelente, excelente. Y usted, Héctor, está con el profesor Abraham Degner, ¿no? Así es, profesor Nixon. Fantástico, excelente. Magli, ¿usted tiene un consejero también, hermano? Sí, pastor, el pastor Abraham Degner. Abraham Degner, chévere, excelente. Sí. Hernán, usted está con el profesor Mata Bemer, ¿verdad? No, pastor, yo todavía no me he comunicado con él todavía. Ok, excelente. Entonces vamos a hablar de eso. Excelente con la guía de metas. Entonces es una herramienta indispensable, ¿verdad? Nos hace escribir ahí y después nos relajamos, ¿verdad? Bueno, obviamente no nos relajamos, pero seguimos para hacer que esas Seguimos con la metas se cumplan, ¿verdad? Excelente. Entonces el proyecto final, no hemos hablado de eso antes, pero de aquí en adelante vamos a hablar. Va a ser producir una guía de metas, ¿verdad? Para su propio trabajo, trabajando junto con su consejero, o para el trabajo de alguien más a quien usted sirve como consejero, ¿verdad? Se le pide trabajar haciendo una guía de metas, compartir el informe de ese trabajo con su instructor. Entonces va a compartir conmigo, va a hacer una guía de metas, las que tiene con su consejero, ¿verdad? Y me lo entrega y yo lo doy mi nota final, mis apuntes, mis sugerencias que, ¿verdad? Ya van a estar bien hechas las guías de metas. Entonces eso va a ser el proyecto final para este curso. Entonces, y así pues ustedes y yo también vamos familiarizándonos más con la guía de metas y todo eso. ¿Qué les parece? Excelente, pastor. Muy bien, hermano. Bien, Entonces, pastor. sí, excelente. Entonces eso va a ser el proyecto final. Entonces la próxima clase tenemos el jueves, Dios mediante.
yo les voy a enviar la tarea mañana para que vayan preparándose. No se olviden leer los pasajes bíblicos también de Timoteo. Me encantan las dos cartas de Timoteo. El apóstol Pablo es muy específico en cosas concretas que nosotros usamos diariamente en el ministerio, ¿verdad? Consejos bíblicos de cómo enseñar, de qué hacer en una situación que es un poco difícil, de cómo comportarnos dentro y fuera del grupo, de la iglesia, del grupo, ¿verdad? Que tenemos. No solo que nuestro comportamiento sea dentro de ese círculo de cristianos, sino de afuera también, ¿verdad? Que aunque no crean, vean y digan, ah, carambas, me gusta esa persona, su actitud, su forma de ser, su forma de tratar a los demás, ¿verdad? Excelente. Entonces, ¿alguna preguntita? Sí, sobre el proyecto final, un pedacito se me perdió porque justo ya entraba mi hijo y me habló. Uh-huh. Yo tengo que hablar con mi consejera entonces y armar un proyecto de guía de metas para presentarle a usted, o tengo que lo que yo ya estoy trabajando presentando. Lo que ya está haciendo usted. Ah, perfecto. Uh-huh. Sí, lo que ya está haciendo usted. Entonces, quizás más en este caso sería ¿cómo se llama? La planificación, ¿verdad? ¿Qué está haciendo para que esa guía de metas se vaya cumpliendo, ¿verdad? Quizás este paso ya está hecho. Tengo esta meta de que cumplir este mes con la bendición de Dios, algo así, ¿verdad? Ah, perfecto. Uh-huh. Pero hable nomás con Elis, ¿verdad? Dígale, tengo una guía de metas como proyecto final y dígale qué consejo puede ser ahí. Jesús, hermano, bienvenido. ¿Cómo está? Jesús, ¿nos escucha? Justo estamos hablando del proyecto final, hermano. Ojalá y nos pueda escuchar. La guía de metas. ¿Sí me escucha? Poquito, ahorita sí. Sí, ahora sí, hermano. Usted tiene... Es en lo relacionado con el proyecto final, la guía de metas. ¿Cuántas metas, en esa guía de metas, cuántas metas puede trazarse? ¿Qué metas como máximo? ¿Cuántas metas mínimo podemos estar pendientes para el proyecto final? Excelente. Las que sean, siempre y cuando sean que se puedan cumplir. Si son cortas, si son pocas, es mucho mejor, es más recomendable, ¿verdad? Así no se estresa tanto uno. Hay metas a largo y corto plazo, a corto y largo plazo. Entonces, las metas a corto plazo, pues pueden ser 2, 3, pero las metas a largo plazo pueden ser también 2, 3, dependiendo, ¿verdad? Siempre y cuando queremos que esas metas se cumplan, ¿verdad? Entonces, usted, José Jesús, tiene un consejero. ¿Le asignaron un consejero a usted, hermano? Jesús. Bueno, entonces seguiremos. Vamos a seguir hablando del proyecto final, hermano Jesús, y todos los que están aquí, entonces, en las próximas clases. Tiene mala señal. No le escuchamos, hermano. Vamos a seguir hablando del proyecto final en las próximas clases. Hoy es como una introducción, pero vamos a seguir hablando para que ustedes estén bien familiarizados con la guía de metas y todo eso. ¿Ok? ¿Les parece bien? Sí, pastor. Vamos a cerrar con una oración entonces. Padre Celestial, con la mirada fija en ti, Señor Jesucristo, te damos gracias por esta noche, por el privilegio que nos has dado de estudiar tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hemos sido declarados justos e inocentes ante la presencia de tu Padre Celestial, gracias a tu obra redentora. Ayúdanos, Señor, todos los días de nuestra vida a dar frutos de fe, frutos que realmente muestren el arrepentimiento en nuestras vidas,
Frutos, Señor, que te den gracias por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros. Señor, que valientemente compartamos con otros el Evangelio. Señor, danos fortaleza espiritual, danos paciencia, danos sabiduría para servir a los demás con amor, así como tú nos serviste a nosotros, Señor y Salvador Jesucristo. Fortalécenos, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo, para que cada día con gozo sigamos llevando a cabo la gran comisión que tú nos dejaste de ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que tú nos has mandado. Y también, Señor, recordando la promesa que tú estás con nosotros todos los días hasta el último suspiro de nuestras vidas. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y amén. Amén. Bendecida noche, hermanos. Qué gusto estudiar con ustedes.